El pasado 28 de junio se aprobó el decreto 012-2025, el cual extiende el plazo para la formalización de los mineros conformados por la Confemín, mineros artesanales e informales, hasta el 31 de diciembre del presente año. Pero lo más grave de esto es que a 50.000 mineros se les desaprobó esta formalización, por lo cual estuvieron marchando desde hace 3 semanas desde todas las provincias, incluso bloquearon carreteras. En medio de la tensión que vive el sector minero del país, hoy hablamos de 3 puntos que están marcando el futuro de miles de familias que dependen de esta actividad. Primero está la ley MAPE, una norma que busca regular la minería artesanal y de pequeña escala, con el fin de ordenar esta actividad, ya que los mineros puedan trabajar de forma segura, con acceso a créditos y formalización. El decreto 012-2025, emitido por el gobierno este año, que amplía el plazo de la mesa de diálogo sobre la minería informal por 60 días más, pero sin dar soluciones concretas, según señalan los gremios mineros, quienes sienten que solo se alarga el problema sin un plan real de formalización. Y 50.000 mineros que sienten que están siendo censurados y silenciados luego de haber sido tachados para la formalización, sin un espacio real de participación cuando se toman decisiones que impactan directamente en su trabajo y su labor como mineros, y el futuro obviamente de las familias de estos compatriotas. En el siguiente reportaje abordaremos los temas más importantes que han acontecido en este último mes y hablaremos con el representante de Confemín, Máximo Franco Becker, el cual es la voz de estos mineros. Nos encontramos con Máximo Adolfo Franco Becker, presidente de la Confederación Nacional de Minería, Pequeña Minería y Minería Artesanal. Digamos, estas protestas, ¿qué es lo que más demandan los mineros ahora? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros estamos lamentablemente, el gobierno está excluyéndonos de un proceso de formalización que ellos mismos han iniciado. En el año 2012 el gobierno nos llamó y nos dijo inscríbanse para que yo los formalice. Y hasta la fecha no hemos podido formalizarnos porque las normas, no hay una norma que garantice un verdadero proceso de formalización. Y ahora, el día 30 de junio, ha excluido a más de 50.000 mineros que estaban en proceso de formación, les han quitado ese derecho. En esa razón hemos salido en la protesta y además ha dado un decreto, aparte de excluir a los 50.000 mineros, ha dado el decreto de que va a ir excluyendo paulatinamente hasta el 31 de diciembre. Y con ese decreto, si no se deroga o no se suspende su aplicación, prácticamente al 31 de diciembre de 2025 vamos a llegar pues unos 2.000 mineros, será pues, y esto. Y prácticamente habría desaparecido toda la pequeña minería artesanal del proceso de formalización. En esa razón hemos salido a exigir al gobierno que tiene que suspender o derogar estas disposiciones que atentan contra nuestro trabajo. ¿Se ha reunido con algún ministro o presidente de Consejo de Ministros? Sí, el día lunes nos hemos reunido para instalar una mesa de trabajo y una mesa de diálogo donde vamos a empezar a resolver los punto por punto del peor reclamo que tenemos, y eso va a empezar el día viernes a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno. Sí. ¿De qué manera afecta esto a las familias, ¿no?, de los trabajadores mineros? Enormemente, enormemente, porque es el único sustento que tenemos nosotros al trabajar. Además de eso, nosotros damos trabajo, somos pequeños empresarios. O sea, un minero artesanal no puede trabajar solo, mínimo tiene que tener 5 personas para trabajar. Entonces hay unas personas que tienen 5, hay unos empresarios que tienen 5, hay unos que tienen 10, unos 20, 30, 50, 100, 300 personas, a veces tienen así. Entonces imagínense, si nosotros no podemos hacer empresa, imagínense los trabajadores, ¿no? Entonces afecta prácticamente directamente a 500.000 personas y de manera indirecta a 3 millones de personas en el Perú. ¿Han pensado, digamos, si no se llega a un acuerdo, a seguir con las protestas, ¿no?, los meses continuos? Claro, nosotros, si el gobierno no accede, no resuelve este problema de la exclusión y sigue en su terca idea de que con eso va a resolver el problema, nosotros vamos a retomar nuestras medidas de fuerza, porque es la única forma de hacer respetar nuestro derecho al trabajo. Nosotros no vamos a retroceder, eso está muy claro. Según este decreto que se ha dado, ¿no?,
¿Cómo ha venido avanzando el trato del gobierno con la formalización desde años atrás, ¿no? Pésimo, pésimo, lamentablemente pésimo. Los funcionarios en el sector público son personas que no tienen ningún conocimiento, ninguna capacidad, son incapaces, la gran mayoría. Algunos han querido de alguna manera apoyar, pero no se trata de apoyar o tener la voluntad, se trata de plantear una solución integral y para eso tiene que haber una norma. Pero como ellos no conocen en qué consiste la minería artesanal, entonces no pueden proponer nada, sino lo que no conocen no pueden proponer nada. Entonces ha sido prácticamente un fracaso rotundo, digamos, por parte de las autoridades. Nunca han tenido la capacidad de resolver eso. ¿Por qué cree que es tan difícil en un país como el nuestro, ¿no? Con tanta variedad, diversidad, poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entre la población, los trabajadores y el gobierno? Porque las autoridades que trabajan en el sector público se someten a un poder económico. Y el que dicta las normas, el que dicta las reglas es el poder económico. En este caso, la Asociación Nacional de Minería, ¿no? Y bueno, pues están sometidos y ellos tienen que obedecer lo que les dice. En muchos casos, quizás no en todos. Por eso es que ocurre esto, porque ¿cómo es posible? O es que son unos reverendos incapaces, ¿no? ¿Cómo es posible que no pueden resolver eso? Si sabemos, como usted mismo dice, hay diversidad de recursos naturales que podemos hacer el debido aprovechamiento y hay que regularlo mediante una norma. ¿Y por qué no lo hacen una norma, no? Y si estamos planteando la norma, no quieren aprobarlo tampoco, entonces quiere decir que hay intereses particulares aquí que están las autoridades sometidas a eso. Ahora que tiene la oportunidad de decir bueno, a la presidenta, al gobierno, ¿qué le diría usted, ¿no? De parte de toda la asociación? Bueno, decirle a la presidenta que nosotros somos pequeños empresarios, que damos trabajo a mucha gente y de alguna manera indirectamente somos aliados del gobierno, porque la Constitución ampara el trabajo para todos y es obligación del Estado, del gobierno, de dar todas las facilidades para que todos tengan un trabajo digno, donde pueda permitirles vivir dignamente. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es dar trabajo y lo menos que puede hacer el gobierno es apoyar para que eso funcione mediante una ley. No excluirnos, no mirarnos como gente que no vale nada, porque nosotros tributamos, pagamos impuestos, cumplimos con el tema ambiental y colaboramos y damos trabajo a mucha gente. Eso no debe ser ignorado. Así que, señora presidenta, es hora que se dé cuenta que nosotros indirectamente somos sus aliados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mientras que en el Congreso se discuten normas como la Ley MAPE y decretos como el 012-2025, al otro lado de las rejas la voz de 50.000 mineros artesanales sigue pidiendo ser escuchada. Ellos aseguran que en lugar de soluciones se enfrentan trámites imposibles. Bueno, en esta oportunidad salimos a las calles a preguntar a las personas qué opinan acerca de este gobierno, de cómo se están tomando las medidas y también de cómo se está llevando a cabo este proceso de formalización. Y sobre todo, si es importante el tema de las protestas, si sirven de verdad. Y bueno, comenzamos. Nos encontramos con el señor Víctor. Víctor, ¿qué opina acerca pues, de la gestión del gobierno últimamente, ¿no? De acuerdo con las huelgas de los mineros, ¿no? Y ahora también de los personal de Reinfo, ¿no? De Confemín, que son mineros artesanales informales, ¿no? ¿Qué, digamos, percepción tiene usted, ¿no? Aparte de esta gestión, ¿no? Que se está llevando mal, ¿no? Con respecto a que si está bien o mal, quisiera primero poder dar una apreciación inicial. Como sabemos, el Perú es un país minero, ¿no? A través de los años nos hemos caracterizado, desde la época de la colonia, a la fecha, y seguimos siendo mineros. Sin embargo, las grandes mineras, a través de impuestos, generan recursos al Estado, ¿no? Algunos extornables, por cierto, ¿no? Ahora, de la otra parte de la minería, entre comillas, ilegal, que tiene que ver mucho el Reinfo, que solamente son personas, bueno, mayormente de los Andes, que de una u otra forma generan recursos,
y esos recursos los redistribuyen, ¿no?, en la economía peruana, en la población. O sea, esos ingresos económicos quedan en la población de donde residen, a diferencia de la gran minería, donde los grandes recursos se van al extranjero, a paraísos fiscales, ¿no?, el Gran Caimán, etcétera, ¿no? Entonces, y el Perú no gana ahí, el Perú pierde recursos. Creería que sí, faltaría un poco más de comunicación entre los diferentes sectores para poder precisamente evitar el tema de las protestas o de que la percepción de la población sea que no está llegando a buen puerto los servicios públicos que se esté brindando, ¿no? Y la minería es un sector estratégico clave para el Perú, ¿no? Y hay mucho que investigar, deslindar y mejorar las leyes. Ahora, esta población que trabaja en la pequeña minería son pobladores que necesitan una mejor asesoría, supervisión, ¿no?, y acompañamiento en lo que respecta a las reglas y derechos mineros. O sea, la reglamentación para este tipo de población que explota la minería, que tenemos trabajo, debe ser mejorado. Entonces, bueno, acerca del gobierno, ¿no? Cómo está manejando el tema de la minería, ¿no? Que está siendo un poco indiferente ante las protestas de los mineros, ¿no? Y ahora se ha planeado incluso para estas fiestas patrias, muchas personas en el sector de transporte, minería, ¿no?, de salud también, van a protestar por sus derechos, ¿no? Porque se les está cortando un poco su derecho laboral. ¿Qué opinan al respecto, no? Lo que sucede es que el gobierno es indiferente con todo. El gobierno está siendo llevado de mala manera y no gobierna Dino Boluarte. Es un gobierno realmente opresivo y usa las Fuerzas Armadas como su aliado, ¿no? Ahora vemos que detrás de la adquisición de los 17 millones de soles de las camionetas es como un chantaje que es parte de las Fuerzas Armadas al gobierno. No me das, no te apoyo. Está mal, no solamente el gobierno central, sino también el gobierno municipal. Vemos que todo ha sido un robo, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a los trenes, ¿no? Vemos que los trenes es un fracaso, no salen y no van a funcionar porque infringen normas del MTC. Y así un montón de cosas que están mal en este gobierno. El Estado debe participar directamente a que esta población forme parte del entorno económico legal, ¿no? Muchas veces las leyes no es suficiente en el Perú. Estas protestas de esa parte de la población peruana, que son peruanos como muchos de nosotros, ¿no? Entonces no debemos olvidar esa población. Como te digo, habría que evaluar también qué implicancias por las que ha motivado al gobierno a tomar esa decisión, ¿no? De repente por un tema medioambiental, de repente por un tema socioeconómico. Son chantajes, ¿no? O sea, yo levanto la huelga si tú me das algo a cambio. Y se prolonga y se prolonga y es por eso que existen las huelgas. O sea, no existen soluciones. O sea, son chantajes de forma de chantajear al gobierno. Yo opino que debe acompañarse en lo que son las reglas y leyes mineras que explota los minerales a través de REIN.